Buenas noches, bienvenidos al directo. Hoy martes 14 y hoy no estoy solo, hoy es día de Manolo Burillo y ya, vamos a darle bienvenida a Manolo ya. Manolo, ¿cómo estás? Bienvenido otra vez al canal que hace, tío, hacía tiempo que se me ha hecho larguísimo. ¿Cuántos días hace que no entrabas, tío? Te echaba de menos, tío. ¿Cómo No, estás? bueno, tú estás cada día, ¿eh? No, cada día tampoco, ¿eh? Bueno, Hostia, hace días era que no entrabas. ¿Cómo sí, estás, Manolo? ¿Cómo estás? realmente, Porque la gente me pregunta por bien, ti. El otro día hablé con Nico, bien, me preguntaba por ti. ¿Cómo está Manolo? Porque has tenido esa lesión, has tenido un poquito de bien. recaída un día y luego te recuperaste. Sí, ¿Cómo estás ahora? lo que pasa es que bien, estoy bien. Lo que pasa es que cuando llegas a esta edad, tío, tuve dos caídas, una en mi casa y otra en Zaragoza, y entonces tengo que ir con mucho cuidado porque la recuperación es muy lenta. Una tontería, un golpe en la rodilla, pero te duele durante mucho más tiempo que cuando eres joven, lógicamente, porque el cuerpo no repara a la velocidad Y como soy muy reacio a irme a los médicos, a que me hagan radiografías y tal, ¿no? Porque ahora tienes una fisura, te voy a poner no sé qué, es una historia patatera. Y todavía confío en mi cuerpo y lo que pasa es que tardo más, ¿no? Lógicamente. No me gusta tomar pastillas y cosas de estas, ¿me entiendes o no? Pero bueno, ahora tengo que viajar otra vez a Zaragoza y luego a Madrid. Y no pasa nada, estoy bien. Estoy muy bien. La verdad es que estoy viviendo, se lo digo a la gente que todavía no ha llegado a la jubilación. Yo he vivido la jubilación, la estoy viviendo desde hace más de 10 años, porque me jubilé en 65, tengo 67. Y es una etapa de mi vida muy interesante, ¿sabes? Muy tranquila y en la cual pues haces lo que quieres y tienes un mínimo de ingresos asegurado, lógicamente, ¿eh? Y es una etapa muy buena de la vida, yo creo, lo creo, sinceramente, en mi caso, por supuesto. Un día me dijiste que la mejor etapa era los 50. ¿Te acuerdas? Sí, es una etapa muy buena, la etapa de 50, 65 es muy buena, porque todavía, sobre todo porque en esas generaciones hemos sido bastante bien alimentados y tal, ¿vale? Entonces, pues ya que vienen detrás mucho mejor todavía, ¿no? Pero todavía el cuerpo reacciona muy bien hasta los 65. Yo realmente se lo digo a mis amigos, ¿vale? Que tienen, bueno, no, los que tienen una misma edad que yo ya lo saben, ¿no? Pero en general, si eres una persona que no tiene cosas raras y tal, pues hasta los 70 el cuerpo funciona muy bien, hasta los 70. A partir de los 70 sí que es verdad que notas un cambio. No radical, pero empiezas a notar un cambio. Pero que si no te invalida, tampoco pasa nada, pues tampoco te vas a dedicar a correr la maratón, ¿me entiendes? Pues sí, no pasa nada. Pero que intelectualmente te conservas bien y tienes buena memoria y tal, no hay problema por eso. Te gusta leer y te gustan esas cosas que en otros momentos de tu vida no has podido hacer, pues bien, estupendo. Bueno, Manolo, tengo muchos Ahora, temas para ti hoy, dígame. ¿eh? Sí, Tengo muchos temas. me gustaría agradecer a la gente del canal. Sé que se han interesado, algunos me han mandado mensajes, algunos que tienen el teléfono me han llamado. Te agradezco profundamente, de verdad. La gente te quiere, Manolo. Está claro. Te Me alegro, queremos, tío. Manolo. Muy bien. Me alegro. Vamos Pues bueno, con los más rápidos del directo. P1 para Christopher JR. Enhorabuena, Christopher JR. P1 para ti del directo. Gracias, gracias. P2 para Cani Fashion. Buena tarde, Luis. Enhorabuena por tus vídeos. Además de aprender mucho, son divertidos y sobre todo eres muy honesto. Gracias, Cani Fashion. P3 para Emilio Mico Bacete. Bona vesprada, Lluís. Salutacions a tots des de València. Bona vesprada, Emilio. ¿Qué tal? Hola, Harry Callahan. ¿Qué tal, crack? Hoy P4, Harry, ¿eh? P4, has bajado del podio, ¿eh? Estás en crisis, estás en crisis. Raúl, ¿qué tal? Muy buenas, Tomás Arroyo. Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Ineos? Por cierto, he dejado un mensaje fijado en el chat, por favor, los que estáis en el directo, hacer un poco de bombo cuando entre la gente al directo, porque el canal secundario, que es donde pongo los vídeos que no caben en el primer canal, básicamente, porque no hay espacio, va, porque solo pongo 2 al día de vídeos, los que sobran los pongo en el canal secundario, porque no quiero que se deje ningún momento de TR en el olvido. Entonces, me faltan 200 y pico para llegar a los 1000 suscriptores y para poder monetizarlo. Entonces, por favor, suscribiros al canal secundario y ese enlace en el chat fijado
¿vale? Así que por fin, suscribiros al secundario, bueno, y a este también, ¿vale? Que nos ha pasado Pecino, Manolo, pues estábamos por delante de Pecino, nos ha pasado, ahí Manolo Pecino, bueno, un abrazo para Pecino, pero nos ha pasado en el sprint final de la temporada pasada, nos pasó, siempre estábamos ahí delante, y nos pasó una vez hace un año y pico, dos, lo vamos a pasar, y nos ha pasado el ahora Pecino, estamos ahí con Pecino siempre, pero ahora suscribiros al canal. Y nada, oye Manolo, tengo muchos temas para ti. Hace días que no entrabas, yo creo que tienes mucho que decir, ¿vale? Pero antes de empezar los temas, te quiero preguntar una cosa, porque el otro día hice un vídeo con... te lo diré mañana. Con nuevas caras de MotoG del canal Manolo. Hicimos el gran debate con Roberto Montijo, con Rubén Carballo, con Sergio de la Morena y conmigo. Un debate, Manolo, que gente joven que quería entrar al canal, periodistas y tal. Bueno, tengo ganas de que me digas si lo viste o no sé si lo viste o no lo viste o qué te parece la idea Sí, o si lo viste, sí, qué te sí. pareció. No, me parece muy bien. Creo que hay que dar oportunidad a la gente joven y realmente es muy bueno tener frescura, ¿no? Porque también los canales en general, los canales que hay en general, la gente es muy cartón, ¿vale? Somos todos muy cartones, ¿vale? En general. Y llevamos muchos años y décadas en el Campeonato del Mundo y seguramente tenemos ya unos vicios que realmente ahora sería bueno ir haciendo cana- canales, digamos, con gente más joven. Yo me veo algunos canales pequeños, estos pequeños que tienen 300 o 400, normalmente me interesan y entro para ver lo que pasa y les doy algún consejo, les escribo, les digo, oye, tú, yo probaría esto así o así. Pero creo que es muy bueno eso, porque ven las cosas desde otra óptica y lo bueno siempre proviene de la crítica y de las nuevas visiones. El mundo es de la gente joven y por lo tanto todo eso me parece muy bien. A mí darles vida y darles visibilidad me parece estupendo, una buena acción. Muy bien. Vale, Manolo. Y otra más que te quiero preguntar. ¿Qué te pareció la canción que pusimos de Marc Márquez, No, no, el rey no. del Una motor? pasada. ¿Te ha Una gustado? pasada, una pasada. ¿Te ha Mucho, gustado? mucho. ¡Oh, qué Sí, bien, qué porque bien, qué bien, qué bien, sí, qué no bien, lo había, qué no lo había bien! escuchado y tampoco este grupo lo tenía oído y tal, pero tampoco había escuchado mucho de él y la verdad es que me ha gustado bastante, mucho. Sí, de ¿Sí? verdad, de verdad. Qué bueno, qué bueno. Incluso Oye, por te dije, cierto, oye, tú, sí, dime. a Jaime Alguersuari también le ha gustado bastante, a Jaime Alguersuari, ¿eh? La canción, Claro, ¿eh? porque está bien, tiene mucho Sí, sí. ritmo, está bien, está bien. Es rockera, es actual, está muy bien, la verdad. Qué bueno, Manolo, qué guay, qué guay. Pues nada, Juanjo Talamantes, mira, Manolo Murillo diciendo que le Avante, gusta tu canción sí. también, a Jaime Alguersuari, a Manuel Borillo. O sea que si en el chat hay algún comentario despectivo, no te preocupes porque la gente No, importante, Manolo y Jaime Alguersuari, les gusta la canción y a mí también. A mí se me ha enganchado. Yo voy por la calle ya, ¿sabes que se te engancha la canción y vas cantándola en la ducha y tal? Ya se me ha enganchado la canción, ¿sabes? Joder, bueno, pero es ¿por qué pegadiza. despectivo? Porque realmente la No, el música chat, el está chat, muy el bien. chat, el chat, el chat, el chat, el Ah, chat, que a veces el vale, chat, la vale. gente, pues, Hay opiniones todo para bien, todo, bueno. claro. Bueno. Bueno, Entonces, bueno. bueno, pues nada, más cosas. ¿Te gusta la canción? ¿Te ha gustado el gran debate? Los tertulianos nuevos, que luego haremos alguno mezclado, Manolo. Los viejunos, nosotros, con los jóvenes. Yo estoy ahí ya para viejuno, pero estoy como en el limbo, ¿sabes? Estoy en el entremedio, más para viejuno, pero haremos uno también contigo, ¿vale? Con ellos. Bueno, o Ah, varios, muy bien. ¿vale? Pero bueno, haremos más cosas, pero poco a poco, ¿vale? Bueno, más cosas. Manolo, hoy vamos a hablar de Carlo Pernat, pero han pasado más cosas antes. Ahora vamos con Carlo. Si está Carlo Pernat por aquí en el chat o viendo el vídeo, un abrazo, Carlo Pernat. Te queremos, tío. Nos encanta como eres. O sea, a mí me encanta cómo es Carlo Pernat, ¿vale? Y si te animas a entrar al vídeo, oye, pues yo lo dejo caer, Manolo. Mándame un WhatsApp, que tienes mi WhatsApp, Carlo Pernat, y yo te envío el enlace y puedes entrar aquí a saludar o hablar con Manolo, lo que quieras, ¿vale? Ahora, antes de eso, Manolo, vamos con noticias frescas. Por ejemplo, Argentina, Manolo, no sé qué está pasando, tío, pero en Speed Week hablan de gente de MotoGP, de pues, equipos o... ¿Vale?
que tiene miedo a comprar los billetes, tío. Está confirmado el Gran Premio, ¿eh? Está confirmado. Y es más, creo que Dorna pidió dinero adelantado para que la gente no se tirase para atrás. Y creo que ha pagado una parte a Argentina, a Dorna, por el Gran Premio, pero aún así hay temores de que esto se tire para atrás por la situación de Argentina, que bueno, se está recuperando teóricamente, pero aún están, o sea, no están los pabollos todavía, están cambiando cosas, pero claro, un siniestro total como estaba en Argentina, vamos, no se cambia en 6 meses o en un año, ¿vale? Eh, bueno, ¿tú qué visión tienes de esto, Manolo? ¿Estamos Yo tranquilos creo con Argentina, que es un circuito Márquez, o puede tener peligro? ¿Tú qué opinas? yo creo que sí. Yo tengo amigos ahí en Argentina, incluso tengo un patrocinador que ¿Es ha verdad? estado mucho tiempo Sí. en Argentina, es el Cerro Group, ¿no? Perdona, sí, sí, ahí está. Que además estuvo aquí hablando cuando estaba en Alemania un día, Cristian, y bueno, me cuentan cosas y demás, pero de todas formas yo creo que Argentina lógicamente ha sufrido un año muy difícil porque Argentina tenía que reducir mucho su gasto público porque eso le producía una deuda pública extraordinaria y eso es malo. Es malo porque como todo, pasa en las familias, si tú gastas más de lo que tienes, te vas creando deuda y deuda y deuda, llega un momento que te puedes tener la posibilidad de que de tu acreedor de deuda te corte. Y si te corta, te arruina, ¿vale? Porque te deja absolutamente sin posibilidad de financiarte. Y eso es muy, muy complicado, muy difícil. Los países occidentales están sumidos en una tremenda crisis de deuda. La crisis que tenemos en este momento y va a ser muy difícil de solucionar. Por eso hay tanto follón y se habla tanto de todo este tema. Países como Japón, como Estados Unidos, como España, por ejemplo, tenemos una deuda excesiva con relación a nuestro Producto Interior Bruto. Entonces, ¿cómo se va a solucionar esto? Va a ser complicado, lo vamos a pasar mal seguramente. Porque, ¿qué ha sucedido en Argentina? En Argentina, Milei lo que ha hecho es recortar el gasto público a niveles muy, muy, muy mínimos, ¿vale? Eso ha producido que la inflación absolutamente se derrumbara y, por lo tanto, es verdad que mucha gente lo está pasando mal, lo ha pasado mal este año, pero es cierto que existían montones, centenares, miles incluso de puestos que que no tenían, digamos, ninguna justificación para tener ingresos y, lógicamente, esta gente lo ha pasado mal. No sé qué tipo de solución alternativa han conseguido para no dejar a nadie en la indigencia, ¿vale? Algo habrá pasado porque tampoco hay protestas, por tanto, pero ya dijo Milei que este año que empezaba ahora, el 2025 sería el año del despegue. ¿Por qué? Porque una economía sin deuda tiene posibilidad de conseguir mucho crédito y, por lo tanto, en cualquier momento, en un momento determinado, para fluctuar la economía, pues pueden hacer uso de deuda de los el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, ha elogiado la política que ha seguido Argentina este último año. El Fondo Monetario Internacional, por lo tanto, cuando tienes abiertas esas puertas, es como cuando tú tienes un banco que te dice, oye, ven y pide créditos. Tú tienes posibilidad de que lo que tú estás pensando en crear sea financiado. Si el banco está cerrado, no tienes esa posibilidad y no puedes crear. Y por lo tanto, eso es bueno para un país. Yo creo que hay que tener confianza plena en Argentina. Argentina va a hacer el Gran Premio con toda seguridad, ¿vale? Pues en principio. Y en cualquier caso, si necesitaran en este caso concreto el apoyo del Estado, tendría, porque no tiene problemas para endeudarse Argentina hoy en día, ¿vale? Por otra parte, esos rumores deben venir siempre de las típicas personas que no están de acuerdo con la política que lleva adelante Milei, ¿vale? Que es una política absolutamente neoliberal. Y por tanto la crítica, pues mira, ay, es que tenemos miedo porque van mal. No, no van mal. No van mal. Va mal su país. Por ejemplo, esto de Speedweek, me parece que son alemanes, ¿no? Ese sí que va mal. Alemania sí que va mal. Alemania está a punto de quedar absolutamente, Claro, von der no, Leyen esa, ¿no? como dicen ellos, en la lona. Alemania está a punto de estar en la lona. Está destruida completamente. Entonces ahí es donde hay que tener miedo. No en los países que han arreglado su deuda pública. No tengan problema, lo van a hacer seguro. Vale, pues chicos, comprad billetes que Murillo, que siempre acierta estas cosas, dice que se va a hacer el campeón de Argentina. Yo no me imagino al vocero de Milei, porque yo me parto de risa, Manolo. Tú no sé si ves los vídeos del vocero de Milei. El vocero es
el portavoz, ¿no? Allí. Sí, 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 es una O sea, pasada, es una yo pasada. flipo, tío. Soy O sea, una- eso lo haces en España bueno, no puedes. O sea, tú no puedes contestar así a los Un periodistas, 10, les mete un 10, unas contestaciones y digo, madre mía, ese tío. Madre mía, un madre 10. mía. Madre mía. De Bueno, verdad, un 10, pues un 10. no me lo imagino diciendo lo del Gran Premio. Bueno, ya lo dijo el año pasado. Si no hay manos, no hay galletas, ¿no? Que dijo, bueno, un poco eso, ¿no? Si no hay dinero, no hay Gran Premio, ¿vale? Bueno, ya veremos, ya veremos. Bueno, más crisis, ¿vale? De crisis de Argentina, crisis de política social, a crisis de KTM, ¿de acuerdo? Que por cierto, mira, yo he sido muy positivo con esto, pero que Speedweek empiece ya con estos mensajes, porque Speedweek hasta ahora era el medio bueno, que va a ir todo bien, ¿no? Porque son de Red Bull y es la marca de KTM, ¿no? O sea, es un medio de KTM o de Red Bull, no sé, ¿no? Es de su casa, ¿vale? Es del sistema KTM y tal. Pero claro, cuando he leído esto, digo, uy, esto a ver qué pasa, ¿no? KTM, bueno, los mensajes positivos, se va a arreglar, se va a arreglar, se va a arreglar, pero Speedweek ha puesto un pero ahora. Claro, yo he visto esto y digo, bueno, a ver qué va a pasar aquí. No sé si tú, Manolo, has seguido más lo de KTM o no. O los mensajes positivos, que todo va bien, que tal y que cual. O hay algo que se os escapa, Manolo, en KTM. No, no, no es que haya algo que yo no sé nada nuevo desde la última vez que sí, sigo algunas cosas y tal, pero la información, yo ya lo dije en su momento, una cosa es el buenismo y las ganas de que las cosas funcionen y otra cosa es la realidad, ¿vale? Yo en mi grupo tengo abogados muy buenos, ¿vale? Que hablan sobre el tema y tienen toda la razón del mundo, es decir, la capacidad de... Vamos a ver, yo parto de dos bases. Primero, la gestión que ha llevado KTM, la gente que ha llevado la gestión de KTM en los últimos años es absolutamente desastrosa, absolutamente desastrosa. Y por lo tanto, supongo que se han confiado en que tenían un grifo abierto en Red Bull y que aquello iba sobre velas y tal, pero la gestión no puede ser que tengan 300.000 motos en estos momentos en stock, 300.000 motos. Eso es una barbaridad, es algo que nadie comprende, ¿vale? Nadie comprende desde el punto de vista jurídico y económico. La gente que habla de este tema no se lo creen todavía lo que está pasando ahí. Y ellos creo que se han comportado muy mal, ¿vale? Tanto a Carlo Pernat, por ejemplo, que es el que llevaba el tema de Bastianini, como a Varela, que lleva el tema de Martín y lleva el tema de Acosta, como tendría que haberles informado a esa situación, ¿vale? No esa postura nunca va a ser posible de justificar por parte de ellos y sobre todo cuando estuvieron en KTM, no, todo es perfecto y tal, decirles a la gente la verdad, que la gente son adultas, ¿vale? Eso es un negocio, ¿no? Es un jueguecito. De vamos a hacerlo porque son ustedes muy apasionados y tal. Eso no funciona así, no funciona, sobre todo hoy en día no funciona así. Antes, cuando todo era mucho más barato, sí que este tipo de pasión y tal, esto funcionaba, pero hoy en día ya no funciona esto, por lo tanto, y sobre todo en una empresa de Centro Europa, que son muy serios en todo ese tipo de cosas, ¿vale? Por tanto, quiero decirte, yo sigo diciendo lo mismo, eso está en manos de la Junta de Acreedores, de la Junta de Acreedores. Es decir, ¿qué pasa aquí? Pasa que hay 2.500 fabricantes, grandes, pequeños, puede haber de todo, planchistas de tal, que no han cobrado lo que han aportado en servicios personales o en material. Y quieren cobrar, claro. Quieren cobrar, ¿por qué? Porque si no cobran, a lo mejor muchos de ellos se verán abocados a la misma situación. Por lo tanto, defienden sus puestos de trabajo también. Y eso podría ser una explosión que tuviera un... Y por lo tanto, quieren llegar a un acuerdo en KTM, quieren llegar a un acuerdo. Por eso está la Junta de Acreedores, por eso se ha presentado esto, por eso están hablando, y hablan en el juzgado. Pero ¿quién tendrá la decisión de todo esto? La decisión no la va a tener KTM, aunque en estos momentos el juez haya dictaminado que tienen la gestión momentánea, autogestión, la ha llamado juez autogestión, es decir, no metamos gente nueva porque a lo mejor lo estropeamos más, porque va a hacerse con la gestión de una empresa del volumen de KTM no es una cosa de 2 días, ¿vale? Mientras se ponen en la silla y abren el ordenador, las deudas siguen. O sea que ha sido una buena decisión de la juez, pero estoy seguro que la empresa que lleva la gestión de todos sus acreedores es una empresa jurídica de abogados, pues estará al tanto cada día y tendrá gente dentro de la empresa en este momento, porque son los que tienen que aprobar el plan. El plan lo van a presentar a finales de
febrero creo, no me acuerdo muy bien, en 25 una de reunión, febrero. el 25, sí, febrero. Entonces KTM tendrá que decir, mire, pagamos de esta manera, tal y cual y cual y cual y cual. Y ellos tendrán que aprobarlo. Y yo creo que hasta entonces, porque el problema no es KTM, el problema es todo el grupo KTM, todo el grupo está involucrado, menos uno, que es el que lleva, que es autónomo, completamente autónomo, que se lleva de motocross, creo, ¿vale? Que es muy rentable y por lo tanto, pues ahí están haciendo sus cosas. Pero no puede salir ni un euro de la empresa sin autorización en el momento que se llegue al acuerdo de los creadores. Por lo tanto, por muchas ganas que tengamos que solucionar y tal, que decirte, si los acreedores nos dicen, vale, de acuerdo, para ustedes esto es la vida, sí, es la vida, y a lo mejor les autorizan. Yo no digo que no, ojalá, porque así al menos tanto Acosta como Bastianini como tal tendrán tiempo de moverse de alguna manera y ver quién va a venir, porque se habla de CF Motos, pero claro, ya han dicho que para 2026 y tal, entonces es un plazo demasiado largo como para tener esperanzas de que la cosa vaya bien, ¿no? Y por lo tanto, no lo sé, francamente, realmente el problema no es que venga un patrocinador y diga, tengo tanto dinero y lo pongo, el problema es tremendo, porque son casi 3.000 millones, que es una cifra monstruosa, y meterse en una empresa que ha generado una deuda de 3.000 millones, cuidado. Eso es lo terrible. No, mire, ahora estamos bien, estamos vendiendo y estamos ganando un poquito, pero estamos ganando dinero. No. Te metes ahí 3.000 y ahora sigue poniendo. Y cambia la gestión. Y vende 300.000 motos que no tienen mercado. Bueno, una cosa. La verdad, no quiero ser agorero, pero es preocupante, tío. De verdad es preocupante. Bueno, pues para más preocupante todavía, Mr. Helmet diciendo esto en Twitter, ¿no? Pedrosa to be cat. Pedrosa, bueno, a ver si lo traduzco bien. Pedrosa, desarrollador, enterándose de golpe de que no va a desarrollar. Como que van a limitar el desarrollo a Pedrosa y tal. Bueno, a lo que voy es que esto, Manolo, si esto es cierto de que Pedrosa va a estar en el invernadero, o sea, va a estar allí de florero, esto es un motivo para que Valera diga, oye, fuimos a Austria el año pasado, cogía las riendas Pedrosa, ahora me lo quitáis, esto es incumplimiento de vuestro compromiso, me piro. ¿Lo ves así, Manolo, o no? Podría intentarlo. Lo que pasa es que este tipo de resoluciones de contrato, en primer lugar, hay que ver el lugar donde se va a dilucidar esto. No sé si el contrato estará firmado con los jueces juzgados, la justicia austríaca, o estará firmado en España. Depende un poco, porque claro, si tú tienes que empezar a nombrar abogados austríacos con lo que cuestan y tal, te va a salir el ojo de la cara y va a durar mucho tiempo. Lógicamente, si KTM la demandas por eso y se opone, entonces ningún equipo te va a poder fichar, ¿vale? Porque no va a poder fichar a alguien que está en discusión y por lo tanto su propio contrato estaría dañado de nacimiento. Es un tema muy complicado, muy complicado. Yo creo que la mejor solución sería que el equipo, es evidente que no van a poder evolucionar, es lo que dijimos, ¿vale? Por lo tanto, si tienen las motos del año pasado, las tienen en pista y pueden llevarlas a Chang y pueden empezar el campeonato y pueden de alguna manera pagar a la gente que está en los equipos trabajando, porque los desplazamientos fuera no es problema, porque los paga Dorna, ¿vale? Los aviones, la carga, los hoteles, todo eso lo paga Dorna. Y por lo tanto, esto no es tanto problema. No pueden impedir el juzgado que Dorna pague esto, no. Claro, también podrían decir los acreedores, oiga, pues esto pagan solo a nosotros que nos deben dinero a estos señores. Pero no creo que eso pudiera ser así, porque Dorna además paga países que no están en Europa y todo esto. Hay un movimiento económico absolutamente un poco oscuro que hay por ahí andando, ¿no? Pero pagan a IRTA y IRTA paga a los equipos y todos tienen los domicilios por fuera, o sea que es muy complicado. O sea que eso lo podrían hacer. Lo que pasa es que ellos tienen que ser conscientes que su moto este año tendría evolución, ¿vale? Si en estas condiciones se puede avanzar o al menos mantener para durante el año ir planteándose un futuro diferente, yo creo que sería la mejor opción que podrían hacer los cuatro pilotos.
los 4 que tiene KTM en este momento. Es aguantar este año como pueda, como sea. No están obligados a nada tampoco, no están obligados. Nadie tiene que ganar el campeonato y por lo tanto no están obligados. Y mientras tanto, trabajar tranquilamente la salida para el año 2026. Es lo que yo haría. Bueno, aquí he puesto un mensaje Desmo58. El canal de televisión austríaco ORF Sport ha lanzado la noticia de que el gobierno austríaco está pensando en avalar la deuda de KTM. Vale, bueno, ya se verá. Mucha suerte. Eso sería, si lo hiciera, el gobierno austríaco, lógicamente el proceso se detendría. Quiere decir que el juzgado ya no tendría ninguna función. Ninguna función. Lo que pasa es que, claro, avalar la deuda significaría avalar la deuda 100%. Me parece una barbaridad por parte del gobierno austríaco. Pero sería lo mejor que podría pasar para KTM y para el motociclismo, eso por supuesto, claro. Bueno, Manuel, vamos con presentaciones MotoGP. Manolo, empieza el desfile. Yo lo llamo desfile porque esto de MotoGP es como un desfile de moda, pero de motor, ¿no? Al final es una exposición de motos para que la gente la vea, se flipe, que se flipe, ¿no? Y las compre. Entonces, eso es lo que han presentado hoy en Dorna. Un chico nuevo que he visto ahí en Twitch, o sea, nuevo, ¿no? Pero qué bonita, qué bonita, qué bonita. Bueno, gustos colores, más que nada. Pero primer equipo, Manolo, de la temporada 25, la temporada que todo el mundo estaba esperando ahí, ¿sabes? Primer equipo presentado, el Trackhouse americano, no me acuerdo del sitio donde lo han presentado. Raúl Fernández, Ai Ogura, Brivio. Y bueno, Manolo, no sé, ya que estamos hablando de tendencias, de modas y de imagen y tal, ¿qué te parece la presentación, los colores del equipo del gobierno? Esto es como el equipo del gobierno, es el equipo oficial de Dorna. Yo me río porque es un tinglado. Esto del Trackhouse a veces lo critico lo digo así, la gente, ¿por qué te metes con Trackhouse? Yo, joder, es un equipo político de Dorna americano que le han metido ahí con calzador, un equipo de coches. Por ejemplo, que es el equipo del gobierno, el equipo de Dorna, ¿vale? ¿Qué te ha parecido, Manolo? La Aprilia esta, azul, amarilla y tal. ¿Qué tal, Manolo? Muy bonita, muy bonita. La verdad es que es bonita, es atractiva porque es muy visible. En las imágenes será muy visible y es muy limpio. No es una horterada que ya se hay a veces hoy en día y tal, pero la encuentro realmente muy. Aquí hay diseño americano, yo creo, ¿vale? El otro día recuerdo en un canal que me preguntaron de dónde salía el logo de Kansas y de dónde salió el logo de Repsol, y salieron todos de California. Seguramente ahí hay grandes diseñadores. Es muy bonita la moto y muy visible, que es muy importante. Sí. Lo que pasa es que después ya veremos si empiezan a ponerle adhesivos, ya veremos cómo cambia la cosa, claro. Porque si le ponen aquí un adhesivo negro de Lenovo aquí en medio del depósito, pues ya la han cagado, ¿me entiendes o no? Pero claro, el dinero paga. Pero así me gusta muy bonita. La había visto ya. Patrocinadores, bueno, pocos o ninguno. Gulf y Ya. no sé qué más hay por ahí. Pero bueno, Sí, Manolo, claro. Raúl Fernández y Ai Ogura se ha presentado. Mira, yo lo tenía clarísimo, ¿eh? Y no quiero ir de guays, pero tenía clarísimo que este año, después de lo que ha pasado con Jorge Martín, con el psicólogo, con la mente, con mejorar yo, con no sé qué, con el control mío y tal, sabía que íbamos a empezar así el año 25, con pilotos el mismo discurso que Jorge Martín. A veces ha sido así. Raúl Fernández, Manolo, hablando sobre que la moto me da igual, que soy yo, que quiero focalizarme en mí, que mejorar yo, que cambiar mi mentalidad, no sé qué, trabajo. Esto es que me recuerda a cosa que decir ahora, que la gente igual va a flipar. Me recuerda a, no sé quién lo dijo un día en la tele, hace años ya, que dijo que las enfermedades del futuro serían mentales, ¿vale? Me refiero a que la mente, al final, siempre ha sido muy importante, pero que estamos mucho con la cabeza, tío, con la cabeza, ¿sabes? Con mentalizarte con todo. Y Raúl ha cogido ese rol también, como Jorge Martín un poco, y se ha centrado en eso. Me ha sorprendido porque en el test de Barcelona se ve que no probó la 25, probó la 24 para intentar ajustarle las cosas y tal y que cual, porque sufrió bastante con esa moto. Pero, bueno, agradece que esté Martín, dice que va a intentar aprender de Jorge Martín, ya da por hecho que es más rápido que él, según lo ha dicho. Y poco más, esperan podios, Manolo, el jefe de Trackhouse espera podios
de Raúl Fernández, de Raúl, dice que dio destellos el año pasado. Barcelona lideró la sprint y se cayó. Dio destellos y que confían en que puede hacer podios y esos despuntes que tuvo el año pasado, pues que sean más continuos y que pueda luchar por posiciones más delanteras ya con la 25, ¿vale, Manolo? ¿Qué opinas de Raúl, Manolo? Bueno, yo siempre he opinado bastante positivo con respecto a Raúl. Creo que es un piloto con buenas condiciones, con talento y que lógicamente tampoco se puede pedir a cualquier piloto que suba a MotoGP que de entrada se suba a los podios. No es justo, no sería normal. Además hay que tener en cuenta los equipos en los que tal. Por cierto, que hablando del psicólogo, que la verdad la palabra no es psicólogo, coach. La palabra coach inglesa lo define mucho mejor y la traducción al español es complicada. No es psicólogo solo, no es psicólogo solo. Tiene más funciones que un psicólogo, ¿vale? Pero este chico es de Terrassa, como tú vas a tener una hora en Terrassa ahora, es de la escuela de la Universidad de Terrassa, ¿vale? El psicólogo de Martín, ¿vale? ¿Ah? Y por lo tanto, sí, eso me han dicho, ¿vale? Y por lo tanto, quiero decirte, bueno, ha tenido un buen resultado, sobre todo en el aspecto externo de Martín. Yo creo que en el aspecto suyo externo ha mejorado mucho este año. Yo no digo como piloto, ¿vale? Porque yo no le he visto luchador este año, muy luchador, ¿vale? Lo veíamos luchador antes, al principio de su carrera. Ha sido como mucho más tranquilo, mucho más calmado y esto, pues la regularidad le ha dado el título, ¿verdad? Pero el cambio se le ha visto desde el principio en la forma de dirigirse a la prensa, las declaraciones que hacía, no culpando a nadie, más tranquilo, y eso le ha ayudado seguro. Entonces, en el caso de Raúl, yo creo que también al principio de su llegada a MotoGP incluso antes era un chaval muy explosivo. Y ahora parece que se está calmando, se calma un poco, pero yo le pediría que no se calmara tanto, ¿vale? Que le dé, que le dé, que le dé a la sangre también. Quiero decir, que un piloto para ganar en este tipo de niveles altos tiene necesidad de mucha rabia también interior, ¿vale? Y controlada, pero al estilo Márquez. Es decir, tiene una rabia interna impresionante. Aunque no la detectes, ¿vale? Pero se ve, se nota. La tiene controlada. Y eso es muy importante. Raúl la ha tenido y tampoco sería bueno que la perdieran, que la controlara, eso sí. Y yo creo que está llamado a ser un buen piloto de MotoGP, pero no este año. Otro piloto ha sido Ai Ogura. Perdona que te tapo aquí sin querer. Ai Ogura, que yo no sé qué va a hacer. Yo lo he visto un poco cojonado hoy con el discursito. Pero un japonés en Aprilia, Manolo, en esas, ¿no? Que hicimos, ¿no? MotoGP, las etiquetas, ¿no? De los países y tal. Pero bueno, el chaval, bueno, no sé, veremos cómo lo va a hacer o no. De momento, muy motivado, muchas ganas, como siempre. Una cara yo sí que lo he visto, no sé si es porque es japonés o qué, muy serio, muy concentrado. Pero a Yogura también, pues, con ganas ya de subirse en su Aprilia, en los test, que en 2 semanas, Manolo, es que en 2 semanas, tío, estamos ya Chan. en Sepang, en Chan, Sepang. Chan. No, en Ah, no, Sepang, ¿no? El no, test. no, El en test es en Chan. Sepang. No, el test creo que es en Sepang, el test. O Ah, sea, vale, sí. Vale. que brutal. Bueno, estáis aquí bastante activos en el chat hoy. Noto del chat que echáis en falta Manolo. O sea que, vale, mea culpa por atrasarlo tanto. Intentaré no retrasar tanto los vídeos con Manolo porque veo que en el chat lo echabais de menos a Manolo, así que no intentaré retrasarlo más, ¿vale, Manolo? Bueno, más cosas. Manolo, ahora sí, vamos ya con el tema del vídeo. Ok, porque esta semana ha habido noticia que yo creo que ha sido un poco injusta la manera que se ha vendido la noticia de Carlo Pernat que rompía con Bastianini. Se ha vendido como algo que, bueno, normal, ¿no? Que una discusión, una falta de motivación por lo de KTM, por el dinero y tal. Rompe con Bastianini, ¿no? Pero luego Carlo Pernat, Manolo. Por cierto, persona que aquí la admiramos, nos gusta mucho, Carlo Pernat. A mí siempre me ha gustado la gente que opina, se moja y que
se la suda todo cuando tiene que decir algo, ¿vale? Que es Carlo Pernat, o sea, a mí me encanta. Un abrazo, un saludo a Carlo Pernat desde aquí, desde TR, que si quieres entrar, Carlo, te mando el enlace y entras, ¿eh? Estás viendo el vídeo, porque sé que Manolo te ha pasado el enlace, Carlo, y tal. Y después... Bueno, yo le he pasado, yo le he pasado el enlace a su WhatsApp y él, al abrir el enlace, era realmente el vídeo, anuncio el directo. del vídeo, pues como estaba en un grupo mío privado, ha pedido entrar y ha entrado. ¿Vale? Y entonces le ha dado like a otro post que he puesto hablando de él, precisamente, y explicando un poco la lista de pilotos que Carlo ha tenido toda su vida, ¿no? Que es extensa y muy buena. ¿Vale? Sigue, dime. Bueno, pues la noticia que le ha dado Carlo Pernat en Italia ha sido que tiene una enfermedad, ha cogido una Enfisema. efisema pulmonar. Sí. Efisema pulmonar, y desde aquí lo primero que hacemos es enviarle pues una pronta recuperación a Carlo, que quiere cogerse este año de más tranquilidad. Ha medido, ¿no?, el porcentaje de decisión de dejar la actividad, 80% de la enfermedad y 20% del bajón de KTM, de lo que ha pasado con KTM, que deben haber recortado cosas o lo que sea, ves a saber, ¿vale? Porque igualmente, me imagino los viajes y tal, no sé, ¿no? Los acompañantes, vete a saber lo que ha pasado allí. Pero desde aquí lo primero, Manolo, ha sido pues enviarle este abrazo fuerte a Carlo Pernat, porque sé que es amigo suyo, sé que lo aprecias un montón y sé que tú cuando estas cosas pues siempre las sufres y las vives, y hoy tocaba hablar de Carlo Pernat, de esto y de más cosas que vamos a hablar de Carlo Pernat, Manolo. Sí, Carlos estuvo en el hospital en noviembre, tuvo que estar en el hospital precisamente por este enfisema. Lógicamente, esto si te pasa con una situación normal, tranquila, en campeonato, pues no pasa nada. Pasas unas semanas en el hospital y luego te recuperas, sales y tal, pero el problema de KTM, lógicamente, le ha afectado en el sentido de que, oye, hay que solucionarlo esto, vamos a ver cómo vamos, cómo hacemos. Lo que hicieron Varela, por ejemplo, y Pedro, que se fueron a Austria y tal, intentar buscar alternativas, soluciones, salidas, claro, y él lógicamente, cuando lo salió del hospital, los médicos le dijeron que si cogía una bronquitis, que se iba a otro barrio. Pues claro, un hombre tiene mi edad, nació en el 48, tiene 66 años, a punto de hacer 77, y lógicamente yo sé muy bien la situación en la que te encuentras a esa edad, ¿no? Aunque estés bien, ¿vale? Pero tú te das cuenta de que las meditaciones, evidentemente, claro, no tienes 20 años, ni 30, ni 40, ni 50. O sea, y por lo tanto, él ha sido inteligente. Él no le dijo que quería marcharse o que se quería ir y tal, pero sí que le dijo a Bastianini, dijo, la situación es esta, ¿vale? Y lo que puedo hacer es esto. Entonces, seguramente a lo mejor se plantearon la cuestión de decir, mira, no voy a poder ir a todas las carreras, porque claro, tú te vas 40 días a Australia, no sé qué, te coge algo en algún sitio de estos que tienen hospitales cutres, ¿me entiendes? Muy claro, lo primero que tiene que pensar una persona es por su vida, su subsistencia. Y entonces, vista la situación esta, pues se ve que Bastianini, en ella le dijo, mira, Carlos, entonces lo dejamos, porque si no puedes y tal. Y yo creo que es lo mejor que podía hacer Carlos a esta edad y con lo que ha hecho en su vida en el paddock. Y puede perfectamente estar tranquilo en Italia. Es un hombre de los antiguos italianos del Renacimiento, ¿vale? Yo siempre he dicho que es el italiano típico, Carlo. Carlo es un tío encantador como persona, encantador. O sea, no tiene un mal gesto, no tiene una mala palabra. Está siempre con un gran sentido del humor, un sentido del humor italiano, no inglés, italiano. Muy extrovertido, tremendamente extrovertido. Y buena persona, muy buena persona. Yo tuve una relación con él, creo que fue en el 94, 95, y él tuvo mucho que ver. Lo cuento un poquito, ¿te parece? Sí, no. Es Vale. que, para contexto, para que la gente no sepa quién es Carlo Pernat, es manager de pilotos. Perdón, déjame quitar esto. Sí, Es sí. manager de pilotos. Empezó Gilera, después Aprilia, con motocross creo que empezó. Bueno, ha estado con Rossi, con Biaggi, con Capirossi, ahora con Bastianini, con más pilotos, ¿vale? Es una persona, pues, genuina en el paddock, una persona, pues, que siempre ha hecho declaraciones interesantes.
Me acuerdo que creo que fue Lorenzo que se enfadó con él, le llamaba no sé la palabra, lo llamó el bufón, creo, Lorenzo, creo que fue él que lo llamó el bufón del paddock, que se enfadaron cuando lo criticó algo de Lorenzo, creo. Pero es una persona entrañable, que fue el descubridor, bueno, que Biaggi, bueno, el primero que estuvo con Valentino, y pues bueno, una persona pues realmente importante, que por cierto este año en Ducati hubo, cuando subió el año pasado, ¿no? En el 22-23, cuando subió Bastianini el equipo oficial, en Ducati hicieron la coña de poner en el cartel de los boxes una foto, cuando ponen prohibido fumar, prohibido beber o comer en la entrada a los boxes, ¿no? Pusieron una foto de Pernat, prohibido Pernat, en el box de Ducati, en plan cariñoso, porque sabe que es un tío pues que viene y dice lo que piensa. Y entonces le hicieron esa coña a Pernat en Ducati oficial, que fue muy graciosa y se lo tomó a bien, porque no fue nada con maldad, pero fue muy curioso ver la foto de prohibido entrar a Pernat en el Ducati oficial Nah, cuando ficharon a Bastianini. él no se toma nada mal. O sea, todo se lo toma con mucho humor, muy extrovertido y muy amable, muy simpático siempre. Y realmente, sí, es una persona que vive la vida. Como era, yo creo que es el último que queda en el paddock, como era la gente antes, ¿no? Quiero decirte, hoy en día, por ejemplo, los managers y toda esta gente que hay hoy en día, que son más jóvenes y tal, pues todo es un secretismo, no se pueden dar comunicados de prensa, no se puede hablar sino tal, no puede salir en aquel canal, tal. Carlos era una persona extrovertida completamente y no tenía ningún problema. Con el caso, por ejemplo, también estuvo con Simoncelli y tal y cual, que es el último, yo creo que es el último que queda, ¿vale? Y lo demás, el campeonato tiene un paddock diferente. Antes en el paddock había mucha gente así. Ahora no hay casi nadie. Carlos era el último, ¿vale? Y por lo tanto, que decirte, yo la relación que tuve más intensa con él fue sobre el 94, 95 y le otorgo una importancia muy importante para que el equipo que teníamos, Honda Pons, continuara en el campeonato, no se retirara antes de como cuando se retiró. Cuando perdimos el patrocinio de Movistar, ¿vale? Nos quedamos un poco en el aire y no había forma de cubrir los presupuestos y tal, y entonces yo recuerdo que estaba en la nave y había un poco el ambiente de desalojo, ¿vale? Ya hemos llegado al final de nuestra vida, de como equipo, etcétera, etcétera, y entonces hablando con un periodista de Solomoto, Joan Pera, que falleció, ¿vale? Me hice muy amigo de él, y me llamó un día y me dijo, ¿quieres que haga un intento con Carlo Pernat y tal y cual, no sé qué? Y yo, en aquel momento, cualquier cosa, o sea, cualquier persona que me llamara, dije, vale, de acuerdo, haz lo que... Y entonces le llamó por teléfono a Carlos. Y Carlos, no sé si se recordará en este momento, porque la vida de Carlos en el Mundial ha sido vertiginosa, con tantas cosas que seguramente hay muchas cosas que no las recuerda, pero esto sí que lo recordará. Y entonces ese Carlos Bernat le dijo que en ese momento estaba yendo hacia la fábrica, no sé qué, Vila, creo, para poner a Capirossi en una 2,5, no sé cuántos. Entonces dice, me llamó, le dio mi teléfono, Joan Pera, me llamó y me dijo, me lo recuerdo perfectamente, no es una persona que hable y se vaya por los cerros de Úbeda, no. Me dijo, Carlos, Manolo, ¿tú crees que podemos solucionar esto? Que Capirossi podría estar en vuestro equipo. Digo, hombre, vamos a intentarlo. Automáticamente dio media vuelta, cogió el avión y al día siguiente estaba en Barcelona. Y de ahí salió la entrada de Lorisa al equipo, que luego hizo pareja con Barros y eso salvó al equipo de desaparecer del Mundial. Y mi relación con él fue extraordinaria, siempre muy divertida, muy divertida. Hacía cosas como coach del equipo, pues hacía cosas para Capirossi y tal y cual, que también era un encanto de persona. Al menos mucha gente se mete con él por el tema de Argentina. Yo Capirossi, una relación extraordinaria, una persona encantadora y bellísima, ¿vale? Luego, como piloto, era muy rápido y era muy bueno. Y yo ahora me meto en otras historias, ¿vale? Porque no me apetece, porque tengo un gran recuerdo de él, ¿vale? Y por lo tanto, la gente tiene que entender eso, ¿no? Y con Carlos, por supuesto, también. Siempre me decía Manolo, vas a Barcelona, dame la dirección del mejor restaurante de la Barceloneta y dame la dirección de otra cosa que no voy a decir, ¿vale? Pero era muy simpático, muy divertido. Un abrazo desde aquí, si nos ve. Manolo, pero eso fue 2000 o 29, 2000, ¿no? Capirossi con vosotros. O No, creo 94 que fue estaba Puig.
95 ya creo que vino Checa, Cuando, 26. cuando perdimos el patrocinio de Tabacalera, y después de toda esta historia con tal, entramos con Movistar. Yo no, Sí. no sé, no lo recuerdo, tío. Las fechas son, sobre todo en esta época que había tantos cambios, le he perdido un poco el hilo a los años y me equivoco bastante, ¿vale? No me equivoco a los años de Sito, de Clivi, de Puig y Checa, pero a partir de ahí me equivoco bastante. ¿Tú te acuerdas de la etapa de él con Valentino o con Biaggi, estas etapas que tú las viviste Sí, de cerca sí. de Biaggi, por ejemplo? Yo era muy fan de Biaggi, me encantaba Biaggi a mí. A Y mí con también, a mí Carlos, también. ¿sí? Hombre, Biaggi es de los pilotos que... Mira, Antonio Covas, recuerdo que estuvo con Biaggi en el equipo y tal, y me decía, Manolo, me voy. Digo, ¿por qué te vas? Dice, no, no puedo con este. Digo, pero Antonio has estado con Kocinski, tío, pero no vas a poder con Biaggi. Biaggi era un Ah, tío muy, sí. muy, muy especial. Sí, sí, sí. Pero era un tío muy especial, muy duro, muy duro. Muy duro en las exigencias, en la puesta a punto de la moto, en las cosas que quería. Tenía una mirada tremenda, muy fija, y era alguien que tenías que tener en cuenta que lo quería, y lo quería en serio, y no admitía bromas, ¿vale? No era muy simpático como los italianos, no era un estilo tan etéreo como los italianos. Vamos, qua, ¿qué fa? No, 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 era un tío que sabía lo que quería y lo pedía y lo exigía. Y eso es bueno para un piloto. A mí me encantó, Biaggi. Ahí están sus 4 títulos, o sea que un pilotazo Y, del mismo nivel que Rossi, por supuesto, y que nosotros lo teníamos prácticamente fichado para entrar en el equipo con la NSR 500, ¿vale? Y quien lo pidió fue Valentino. Valentino me pidió. O sea, a Valentino es ver, de presión en todo. espérate un momento, Manolo. Repite eso. Tú tenías a Biaggi antes de subir el 98 con Kanemoto, que creo que subió con Kanemoto, con Malboro. ¿Lo teníais Claro, vosotros y lo para evitó entrar con Valentino? Camel. Sí, Con Valentino Camel. hizo presión. Sí, nosotros entrábamos con Camel y Honda estaba de acuerdo y Valentino le impidió. Valentino estaba en Honda en ese momento. Y lo impidió él. ¿Vale? Ah, Lo eso impidió. fue después. Eran rivales, sí, sí, eran rivales a muerte, a muerte. Eso fue después, vale, vale. Eso fue ya con los 4 tiempos. Vale, vale. Sí, No, no, a es mí, que. la historia me da saltos, ¿vale? Pero no la recuerdo muy bien, digamos, Sí, sí, yo en esos el momentos, timing. sí, Sí, sí. la gente tiene que entender que en esos momentos yo me estaba marchando, ¿vale? Y por lo tanto tampoco tengo mucho recuerdo de eso, ¿vale? Recuerdo cosas, pero no como mi primera parte del campeonato. Pero pasó así, tal como te lo cuento. Vale, y No, o Manolo, sea, el tema de Biaggi Valentino bueno, con Pernat, es que yo esto lo desconozco sí, totalmente, ¿no? sí, Yo de sí, hecho no sí. sabía ni que estuvo con Valentino. Claro, Primero con tú, Biaggi. primero con, no, Primer- primero con Biaggi. Primero con Vale, Biaggi. Y y des- entonces entró Rossi con Pernat también. Sí, vale, pero coincidieron los dos. O sea, ¿llegó a tener los dos a la vez? ¿A Rossi y a Biaggi, no? sí, Eso no lo sí. sé. Carlos sí. ¿Sí? Carlos sí. Buah, Y otro, eso. y otro piloto que no me acuerdo ahora. Vamos a ver, no sé. No recuerdo quién más. Capirossi creo. Capirossi creo. Estaban en distintas categorías, creo, ¿eh? Pero con Biaggi y con Valentino y tenía otro, italiano. Creo que Capirossi. O quizá Simoncelli, no recuerdo bien. No quiero decir ningún nombre más. Pero sé que había 3. Bueno, Carlo en este momento todavía es asesor externo de Gresini, por ejemplo. Y tú sabes que fue director deportivo de Aprilia muchos años, donde conoció a Witteveen. Es decir, que ha tenido una historia larguísima, larguísima, larguísima en muchos conceptos del paddock. Porque tú en 2,5, cuando estuviste con Aprilia, en aquel año de Aprilia, 2,5 de Con 125, Mattia Passini, con Mattia Passini. él no Con estaba con Passini, Pasini. Pasini no era no. piloto de Con Carlos, no. Passini, no. No, no, él no O fue, sea, no. Tuvo o sea muchos, pero Passini no. tú nunca lo has tenido Y por tu también, box. Eh, sí, sí, cuando con Capirossi, ¿no? Vale, con Capirossi. en 500 un Capirossi. Con Capirossi. Vale, 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 vale.
Pues tío, Sí, una, cómo te era tener contaré a la anécdota, Carlos? le O sea, he contado la anécdota alguna vez. Estábamos en Asen, en el muro, yo estaba en el muro y Carlos Fernández estaba conmigo. No, él no decidía nada en el muro, pero bueno, hablábamos, ¿no? Y yo recuerdo que a Capirossi le gustaba mucho hacer las poles, además supongo porque regalaban coches y relojes de no sé cuánto y tal y cual, ¿no? Pero además por el puntillo, ¿no? Entonces Capirossi tenía la última vuelta que él la llamaba el Giro de la Morte. Lo digo porque algunos habrán leído el libro o lo habrán leído alguna vez, pero te lo cuento por los que no. Y le llamaba el Giro de la Morte. El Giro de la Morte para Capirossi era muy rápido, muy rápido. Durante mucho tiempo tuvimos el récord de Jerez, nosotros, con Capirossi. Y entonces él decía el Giro de la Muerte porque salía cuando faltaban 10, 12 minutos, depende de la longitud del circuito, entraba en boxes, salía con un neumático delantero nuevo, daba una vuelta, entraba en boxes y montaba trasero nuevo. Es la mejor opción que hay para ir deprisa, ¿no? Y entonces quedaban pues 3, 4 minutos. Salía y esa vuelta para él era el Giro de la Muerte. ¿Qué quiere decir eso? Voy al límite de mis posibilidades y al límite de las posibilidades de la moto. O sea, sé que en cualquier momento puedo saltar por los aires. Y hacía la vuelta rápida. Normalmente la hacía la vuelta rápida. Y en Asen hizo la vuelta rápida. Entonces yo me di cuenta, esos neumáticos solo daban una vuelta rápida. sí. Ahora, hoy en día no existen, ¿vale? No, no, no. Entonces Descalificación. sí, sí, me di cuenta que a 30 segundos más o menos, él acabó esa vuelta rápida y ya no dio otra vuelta porque ya el neumático no lo había dado. Hizo la pole. Entonces venía Valentino, 30 segundos, 40 segundos venía, porque claro, lo veíamos en las pantallas. Entonces yo me di cuenta que él venía con el tiempo suficiente como para pasar meta y hacer la vuelta rápida. Y entonces yo le dije al mecánico, digo, sácale la pancarta con a Capirossi con el tiempo tal. Dice, no, pero ya ha pasado. Digo, es igual, sácala. Quiero que la vea Valentino. Y entonces sacó la pizarra y Valentino pasó y vio la pizarra de Capirossi. Al ver la pizarra de Capirossi se pensó que lo llevaba detrás, se cortó. Y entonces le hizo a lo mejor tiempo, lógicamente, Capirossi. Entonces Carlo Pernat, sí, Qué bueno, Carlo qué bueno. Pernat, sí, lo tenía al lado, le dije, ¿qué te ha parecido esto y tal? Me gustaba y tal. Y el tío me dice, lo que he visto es que soy un figlio de putana. Qué bueno, tío. Ay, qué Un bueno, grande, tío. Qué un bueno, qué grande, bueno. un grande. Oye, Una gran persona. yo me quedé con las ganas de que entres al canal aquel día porque es un de las Sí, personas que mira, entrará. entrañable que me gustaría, ¿no? A veces hablar con él. Mañana se lo diré, le mandaré, diré, oye, cuando quieras, tío, Ahora que y está con lo del esto, pero que si fuese al paddock, a veces me preguntan, oye, ¿te gustaría ir al paddock? Oye, pues si tengo que ir a comer con Pernat, sí que iría al paddock, ¿sabes? ¿Me entiendes o no? Si no, no iría, ¿no? O sea, que es una de las personas que sí que me, ¿vale? Tardozzi, sin Pernat, duda, personas así, te lo sí, sí, pasarás muy sí. bien, es un tío encantador, muy buena persona, y muy divertido, muy divertido. Pablo, y en Biaggi, por ejemplo, esa manera de ser de Biaggi, que era tan, decir, repelente o tan exigente o tan Mucho, especial mucho, que acabó. mucho. ¿Cómo lo gestionaba con Pernat? O sea, ¿Pernat lo sabía llevar a Biaggi en ese aspecto o no? Sí, sí, yo he publicado una foto en el grupo en la cual está con Biaggi y le está cogiendo el brazo, habían ganado o algo, y le está cogiendo por la nuca y se estaban riendo los dos y tal. Carlo es el tío que ha estado en el paddock que yo he conocido que mejor ha tratado a los pilotos, a los suyos y a los demás. El tío enamorado de los pilotos. Es el típico tío que ha entendido el campeonato del mundo de pilotos 100%, es decir, la humanidad del campeonato, es decir, es un campeonato de hombres, de personas, ¿vale? De seres humanos, no un campeonato de ingenieros, no un campeonato de mecánicos, no un campeonato de ruedas, es un campeonato de hombres, de pilotos, de chavales. Y él lo ha entendido muy bien eso, era el mejor, el mejor. Yo muchas veces he aprendido muchas cosas de él sin que él lo haya sabido, seguramente, ¿no? Pero he justificado a veces mi carácter por gracias a ver a gente como él, ¿no? Que era las cosas se las tomaba un poco más como diciendo, oye, tú, tampoco es tan trágico esto, ¿eh? A ver qué facciamo con esto, porque, ¿sabes? Y convencía mucho con esa forma suya de hacer. Yo lo he visto tener conversaciones con Carmelo, difícilmente Carmelo podía tener con otras personas de ese estilo que no fuera con Carlo, porque Carlo dulcificaba siempre la conversación, ¿vale? De que le quitaba tragedia a las cosas, y por lo tanto era fácil, muy fácil hablar con él.
Y bueno, Eh, perdona, que me están llegando mensajes. Sí, sí, no, es que me están llegando mensajes de una cosa casillo de terraza, ¿vale? No, sí, Damián, gracias por el mensaje, ¿vale, tío? Vale, gracias, Damián. No, es que estaba pensando en eso de compartir a los dos, a Rossi y a Biaggi, que, o sea, no me entra en la cabeza muy diferentes, muy que, que, diferentes. que Valentino pudiese Sí, muy permitir eso. diferentes. Permitir eso. Es que, ¿tú No, pero sabes cómo fue le tenía, la salida sí, o sea, ¿a quién dejó primero? ¿A Rossi? ¿Cómo fue eso? ¿Tú sabes o no, Manolo? ¿Era el año bueno, 97, 98? sí, ¿qué te refieres? ¿A lo que he contado de NSR? No, él estaba con Rossi y con Biaggi. Luego dejó de Sí, estar sí, o sí. con uno o con los dos. No sé Bueno, a quién dejó primero. sí. No, pero no creo que fuera nada de otro mundo. Quiero decirte que Carlo tenía una visión de la vida y del campeonato como muy, muy abierta y muy tal, como para entender perfectamente que cada uno a veces tenía que seguir su camino. Y lógicamente entre Valentino y Biaggi las cosas no lo sé, pero no deberían ir muy bien, porque Valentino era muy territorial y Biaggi y eran muy diferentes además, eran muy, muy diferentes. Es decir, que Valentino y Biaggi eran personas opuestas absolutamente. La forma de ser, la forma de enfocar las cosas, la forma de tratar las cosas era muy diferente, ¿vale? Valentino era y es todavía una especie de como de, eso no, todo va bien y tal, pero siempre tiene dobles intenciones y terceras intenciones, ¿vale? Y allí era más un tío que te enseñaba más que este es mi camino, esto es lo que quiero y nos dejamos de tonterías, ¿vale? Para ir a comer una pizza y ahora ir a comer yo con mi pareja y no. Valentino es diferente, no quiero decir la palabra porque la gente lo va a malinterpretar, ¿vale? No sé cómo decirla, era más festivo, ¿vale? Biaggi no era nada, nada festivo, absolutamente nada, aunque en algunas fotos que, por ejemplo, he puesto en mi grupo, sí que se ve sonriendo, pero claro, lógico, si ganas una carrera, estás contento, ¿vale? O sea que pero no reía porque sí, ni hacía bromas, ni hacía todas esas cosas que, por ejemplo, hay gente que le gusta, pero a mí no me ha gustado nunca. Lo que hacía Valentino cuando ganaba una carrera, que se iba a una curva a plantar cosas y a una azada con un pijama y tal, que luego imitó a Lorenzo y tal, y yo pensaba, hostia, no me gusta esto, tío. O sea, nos gusta que hayas corrido y hayas ganado, y esto es lo que queremos de ti. No queremos que hagas cosas estas, ¿vale? A mí Hostia, nunca me ha gustado eso. pero esto, Dime. Manolo, que has dicho de Biaggi, de las celebraciones, yo creo que empezó Biaggi con esto, las celebraciones friki, las friki celebraciones. Empezó No me Biaggi y acuerdo. luego Rossi lo llevó a un paso más allá, pero fue Biaggi que se ponía a bailar por ahí, y no sé qué. Y Biaggi Puede fue, ser. yo me acuerdo que No el me primero que acuerdo. me impactó con las celebraciones fue Biaggi, precisamente a Rossi le daba mucha rabia. Dice, este no me cae bien por eso que hace, ¿no? Por ser tan notas, ¿no? Y luego Puede él ser. lo subió a otro nivel, ¿sabes? Es posible, pero yo no recuerdo eso porque yo estaba metido en mi equipo en esa época. Luego ya me enteré un poco más de las cosas, pero estaba muy metido en mi equipo. Me preocupaba mucho por Checa, por Alberto, por Capirossi y Barros menos porque llegaron al equipo muy mayores ya y por lo tanto eran tíos hechos y derechos y tal. Igual con Carlos y con Cribi también lo intenté, pero era muy introvertido y también de alguna manera nosotros no estábamos preparados para tenerlo a él porque estábamos demasiado acostumbrados a Sito, ¿vale? Y no supimos adaptarnos. Pero, pero aún así el resultado fue muy bueno, ¿vale? Y luego Checa y Alberto sí que llegaron en condiciones para trabajar con ellos, a pesar de que a veces no hacían caso, por ejemplo, el caso de Alberto, ¿no? Pero al menos se podía intentar. Pero con el caso pues, yo estaba al margen de todo esto que pasaba en el entorno hasta que ya empezó pues, a venir pues, Capirossi, Barros, Kaczynski. Me disturbé un poco, ¿sabes? Pues yo con Biaggi, mira, yo tengo dos frustraciones, ¿vale? En motociclismo. Bueno, tengo más, ¿no? Primero la mía, ¿no? La mía aparte, pero así a nivel de pilotos, la primera fue con Biaggi, tío. Y la segunda con Pedrosa, ¿no? La gente de Pedrosa lo explica muchas veces. Pero a mí me fastidió mucho porque yo cuando Biaggi estaba en Aprilia y se fue a Honda a 2,5, hablo,
hizo un cambio en la moto, o sea, cogió el timón de Honda y hizo ganar la Honda, cuando nunca había, la Honda estaba bastante en crisis. A mí me flipó. Luego cuando subió en el 98 a 500, yo flipé, ¿sabes? Digo, este tío, pero en Suzuka, cuando ganó la primera carrera, digo, este tío es increíble porque veníamos de una etapa en la que era constante ver las derrapadas de Doohan y de Cribillet, que Cribillet llegaba a derrapar como Doohan, y era, oh, mira cómo derrapa Cribillet ya como Doohan y tal, está llegando al nivel de Doohan, ¿no? Me acuerdo de Montmeló, esa salida de la 4, de la Repsol, siempre derrapando ahí, va. Y claro, llega este tío con la 500 esa, y pip, pip, ahí con la super fino, y empieza a ganar de otra manera con la 500. Digo, este tío va a arrasar. Y Bueno, después se fue a Yamaha y la frustración mía fue que no pudo ser campeón. Digo, tío, pero tío, es que no entendí por qué no pudo ser campeón, o sea, con la Yamaha, tío. O sea, con la Yamaha evolucionando a lo que sea, ¿no? Me supo mal. Y luego, claro, bueno, que Yamaha, que Rossi ganase con Yamaha y él no, le quitó muchos puntos a Biaggi. O sea, fue una frustración para mí brutal, ¿sabes? claro, porque tú sabes que, por ejemplo, hay equipos en los cuales tú no conoces nada, no sabes nada, porque ellos no cuentan nada y nadie pregunta nada, y ellos se preguntan, no contestan, que tienen su teoría específica, ¿vale? Eso que estás diciendo yo no lo sé, ¿vale? Pero realmente lo que deduzco de todo ello es de que a Biaggi siempre le han gustado las motos tablas, ¿vale? Las motos tablas, muy duras, muy rígidas, y son las motos más difíciles de llevar, pero las más efectivas realmente, porque tú cuando estás derrapando no estás utilizando los caballos de la moto, eso está clarísimo, es evidente. Seguramente el tiempo lo conseguirás de otra manera pero en el momento que tu moto está derrapando, tú no estás aprovechando, estás desgastando el neumático y además de ello no estás teniendo tracción, ¿vale? Y por lo tanto las motos que no se mueven y son tablas son las más difíciles de llevar, pero son las más efectivas. Y eso seguramente le gustaba a Biaggi. Y cuando llegó Yamaha, seguramente los de Yamaha dijeron que aquello no. Porque existen estas filosofías, existen absolutamente. Vale, yo lo conozco muy bien porque Antonio Cobas, por ejemplo, era absolutamente fan de las motos tabla, absolutamente tabla. Y, sin embargo, había otros que decían que no, que la moto tenía que ser como la Honda, que era como una moto que podías llevar por la calle, ¿vale? Tú una Cobas, por ejemplo, no la podías llevar por la calle, aunque llevas matrícula, no la podías llevar. ¿Por qué? Porque te exigía que la tiraras, ¿vale? Y al principio tuvo problemas, Antonio, porque no había neumáticos que estuvieran capacitados para eso. Triangulares, ¿vale? Que aceptaran esa tumbada. Y entonces eran redondos, y claro, eran redondos, pues vaya usted a saber por dónde se iban. Pero la Cobas era una moto que tenías que tirarla para tomar una curva. Si no la tirabas, si querías redondear, no la dabas la curva. Por lo tanto, en ese momento, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que normalmente calculas mejor los momentos de abrir y cerrar y por lo tanto utilizas mucho mejor los caballos del motor. Y Biaggi seguro que no sé exactamente, no lo recuerdo, porque yo cuando Biaggi entró ya definitivamente en el equipo, fue el último año que yo estuve, el año anterior. Por lo tanto, no estuve con él. Ya, ya. Ahora, ¿tú crees que Pernat ha sido, o qué importancia ha tenido Pernat como compañero, como... Antes has dicho, ¿no? La palabra coach, yo siempre lo comparo con el matrimonio, ¿no? Tu compañera sentimental o tu compañero Bueno, sentimental. Al final, sí, el piloto, el matrimonio es su persona de confianza, ¿no? La que está al lado de ya. ella, ¿no? Porque tú le buscas la palabra, pues es su compañero sentimental, en este caso, profesional. Pero ¿tú crees que Carlo ha sido una persona clave a la manera de llevar a los pilotos, de tratarlos para que Sí, sí. consiguiesen resultados? Era un hombre buscado, quiero estar con Pernat, porque si estoy con Pernat, un poco lo que pasa contigo, ¿no? Quiero estar con Sí. Burillo, que Burillo a mi lado voy a rendir y tal. Era Bueno, un poco también así, Carlos, ¿no? sí, Carlos su función era pues negociar los contratos de los pilotos, conseguirles patrocinadores, conseguirles fábricas donde correr. Esa era la función principal de él. Uh-huh. Pero después él la incrementaba con su relación, Un punto más. sí, claro, con su relación personal con ellos y una relación deportiva con ellos, ¿vale? Es decir, que normalmente los managers actuales no los ves abrazando y dando saltos por ahí porque lo suyo es firmar un contrato, cobrar su comisión y otra cosa mariposa, ¿vale? Lo cual no quiere decir que no sientan afecto y cariño por el piloto y quieran que gane, evidentemente, pero sobre todo porque eso les produce la posibilidad de venderlos más caros, ¿vale? Y para eso consiguen
más dinero para los pilotos y su función, está clarísimo. No es fácil, es una función muy complicada y muy difícil. Pero Carlos era algo más, ¿vale? Era algo más. Era un tío importante relacional en el paddock, de relacionar entre la gente del paddock, los equipos, los pilotos, la organización. Era un hombre muy capacitado para todo esto y por eso ahora debe sentir la situación en la que se encuentra porque es un hombre de paddock 100%. O sea, no podría vivir desde las carreras, sí que las podrá vivir, que no hay otro remedio. Pero gente que lo suyo no es verlas, lo suyo es participar en el paddock, en todo. Y eso causa mucho estrés, muchísimo estrés. Y supongo que por eso, de mutuo acuerdo, ¿vale? Porque lo único que Carlos le ha dicho, mira, esto está así, me pasa esto y la función que yo puedo realizar a partir de ahora es esta. Si tú quieres que yo realice esto solo y tal, en esos momentos, pues por mí bien. Si no, pues entonces lleva considerado que ante el follón que tiene delante con el tema KTM, necesitaba de alguna manera, que por cierto, yo lo he publicado a la persona que le lleva los casos ahora y me ha entrado Carlos Merlos, ha entrado Merlos en el grupo y ha puesto, vaya pájaro. yo, yo no lo conozco de nada, pero como es un tío que ha estado en la Fórmula 1 y tal, pues supongo que él lo conoce de allí y dice, vaya pájaro. Pero bueno, ya empezamos mal, ¿me entiendes o no? Claro. Se lo dice Merlos. Merlos, desde luego, es verdad, tienes razón. Manolo, lo de Jorge Martín de este año, no sé, yo pienso, ¿no? Cómo se produce ese cambio, ¿no? Un manager, por ejemplo, Bernat o Valera, vamos con Valera o Bernat, son las personas que acaban asesorando al piloto, por ejemplo, lo que ha hecho Jorge Martín, de apostar por el psicólogo deportivo. Vale, ¿quién le dice a Jorge Martín, oye, haz esto, que esto te va a funcionar, ¿no? ¿Quién es el que le empuja eso o cómo él detecta eso? ¿Lo ha visto otro piloto? ¿Quién le ha asesorado? ¿El manager o Valera? ¿Tú crees que Valera ha tenido algo que ver en ese aspecto de Martín? De decir, oye, mira, cógete un psicólogo, tío, que si no, no vamos a ganar el mundial, no sé. ¿Sabes? Vamos a ver, un psicólogo tiene un conocimiento de la psicología muy superior a la gente que no hemos estudiado psicología, porque la psicología no es algo, es evidente que todos sabemos lo que es la psicología y todos podemos intervenir en la psicología de otra persona o queremos intervenir. Hablando con otra persona ya estás interviniendo en su psicología, pero hay unos métodos psicológicos de control de ciertas actitudes mentales que no los desconocemos y ellos los ponen en práctica. Yo creo que el psicólogo lo que ha conseguido es un Martín más relajado y más relacionable dentro del paddock. No ha tenido alguna salida de tono, pero no como el año anterior. Y eso puede ser fruto, pero no en el sentido de motivar para que pongas en juego digamos, el toro que llevas dentro, ¿no? Yo no creo que eso lo hayan trabajado en Martín, al contrario. Y han hecho un piloto rápido, evidentemente, que lógicamente ha conseguido un campeonato del mundo y eso ahí está y queda, pero no lo explosivo que era. No lo explosivo que era, ¿vale? Entonces, fíjate, por ejemplo, el caso muy típico es cuando empezó Martín y cuando ha acabado esta temporada, hay cosas en la pista que se ve que es diferente. Por ejemplo, cuando pasó en Phillip Island, que Mark le pasó. El comportamiento de Martín fue diferente al Martín que estábamos acostumbrados anteriormente. Y eso seguramente le dio el título. Ya. Porque si Martín, esa última curva, esa última vuelta de Phillip Island va a por Mark, se podrían haber ido al suelo los dos. Y no hubiera sido campeón. Y eso a lo mejor ya lo tienen mentalizado. Es decir, lo importante en la vida es que pasen los años que pasen y tú nunca podrás sentirte frustrado porque tú ya has sido campeón del mundo. Eso es muy importante para una persona. Yo he visto pilotos que no lo han conseguido con capacidad para hacerlo y que se han destruido. Se han destruido porque no podían vivir con esa situación de haber fallado. Martín ya puede vivir sin haber fallado y por lo tanto eso es muy importante para la vida de una persona. Manolo, ojo a este mensaje que he visto aquí. En Motosprint hace muchos años hicieron un reportaje donde nombraban a Manolo y a Carlo Bernat como colaboradores necesarios para que el Mundial avanzara, tío. O sea, ¿tú esto lo guardas, este recorte o no?
No, no sería Paolo Escalera, ¿no? No lo Bueno, yo sé, tenía pero algunos amigos italianos, periodistas. Yo he tenido mucha mejor relación con la prensa italiana y con la española. Mucho mejor. bueno, pero He tenido... Sí, no, no lo recuerdo, de verdad. O quizás sí, pero ha pasado mucho tiempo, entonces ya bueno, no lo si tengo presente. alguien, bueno, tenéis deberes, chicos, tenéis deberes. Si alguien encuentra este Sprint, yo se lo compro, ¿vale? O sea, yo, bueno, no os paséis con el precio, pero lo compro, ¿vale? Si alguien tiene Sí, este artículo de Sprint, hace muchos años hicieron un reportaje donde nombraban a Manolo y a Carlos Bernat como colaboradores necesarios para que el Mundial avanzara, yo os lo compro, ¿vale? O sea, tiene que ser de Paolo Escalera. Si era Motosprint, Paolo Escalera, seguro. Paolo Escalera es una persona muy, muy cercana a Carlos Bernat y yo he tenido muy buena relación con él. Siempre me ha gustado mucho también, porque a mí la gente italiana siempre me ha gustado. Siempre la forma de entender la vida de los italianos ha sido siempre una alegría, tío, ¿no? Entonces, nosotros los españoles somos como mucho más cartesianos, ¿no? Ellos son mucho más no son tan trágicos, ¿sabes? Y eso te ayuda un poco a ver ciertas cosas, ¿no? Pablo Escalera tiene que ser. ¿vale? Por cierto, este mensaje me está encantando de Alberto Barañano. Alberto, un abrazo. El manager de Alonso López e Iván Ortolá es buen amigo mío y está al pie del cañón dando el callo en todas las carreras. No es ni mucho menos de los que negocia los contratos y se desentiende. Oye, a mí me encanta Alberto, yo soy muy fan, lo reconozco, lo voy a decir ya, mira, lo voy a decir, de Iván Ortola, tío. A mí, Iván Ortola, yo veo Moto 2 a veces por Iván Ortola. A mí me encanta Iván Ortola, ¿vale? Lo he dicho alguna vez, ahora ya lo digo ya claramente. O sea que me ha encantado, Alberto, que lo conozcas, así te preguntaré cosas porque me encanta Iván. Así que gracias por el mensaje, tío. ¿Vale? Bueno, qué bueno en directo, Manolo, lo estoy disfrutando un montón con tus anécdotas, tío, sobre... Es increíble, tío, es increíble. Es increíble. Espero que esté viendo Carlo Pernat el vídeo y esté contento y motivado y esté disfrutando de escuchar todo lo que estás diciendo, porque él hablaba castellano, me dijiste que hablaba castellano, ¿no? Carlo Pernat. Si no lo está viendo ahora, Lo verá, ¿no? lo verá. Lo verá porque tiene el enlace en su WhatsApp. Ya. Vale, vale. Muy bien, Manolo. Oye, pues nada, esperemos que se recupere Carlo Pernat de este efisema pulmonar y que pueda seguir ahí dando batalla en el paddock. Ojalá, Esperemos que sea ojalá, así. ojalá. Sí, seguro, seguro. Y nada, yo me ha sabido un poco mal ver esos titulares, ¿no? Que he visto por ahí, digo, hostia, como que no. Y yo lo he ido a mirar y digo, hostia, luego he visto eso y digo, ostras, pobre tío, que está malito. Y, ¿sabes? Y no ha sido nada de No conflictivo ni te nada, digo, ¿sabes? estuvo ingresado en el hospital a finales de octubre, principios de noviembre, por este tema. Que estaba lo de KTM en plena ebullición. Empezó entonces. Ya, ya, ya. Bueno, Manolo, bueno, más cosas también quiero preguntarte hoy, porque, bueno, de Carlos, si quieres añadir algo más, de Carlos, no sé. Bueno, Bastianini, espérate, Bastianini, Capirossi, creo que Carlos Bernat, Manolo, de todos los pilotos que hemos dicho, Valentino, tal, 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 se queda con Capirossi, se ve que el que más le ha molado ha sido Capirossi a Carlo Pernat, ¿eh? O sea, eso me ha sorprendido. Y Sí, se va con la sí, espinita de ganar el título con Bastianini. Se va con esa espinita de no haber podido ganar el título con Bastianini. sí, Habla de la sí, lesión del año pasado, que nos fastidió, que tal, 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 que cree que lo sí, podía haber sí. conseguido. Pero bueno, Ha peleado mucho por Bastianini, ha peleado mucho. Y la gente que sigue el mundial un poco en declaraciones y tal, yo estaba hablando hoy, por ejemplo, estaba con la gente de Motorex y tal, y con David, hemos ido a renovar el compromiso para el año que viene para el equipo, y estábamos hablando mucho también de esto. Quiero decirte que en el caso de Bastianini, por ejemplo, Bernat peleó mucho por el resultado del Campeonato del Mundo del año anterior, porque tenía un contrato en el cual, con un patrocinador, se hacía tercero, pues cobraba una cantidad de dinero y al parecer al parecer, digo, no tengo las pruebas, ¿no? Pues Ducati quería que Bastianini hiciera no sé qué puesto para que Bagnaia pudiera ganar antes Martín tal y cual. Entonces él salió diciendo, oiga, todo lo que ustedes quieran, pero me pagan ustedes lo que no me pagarán si hago cuarto. Eso lo dijo públicamente. Es una buena defensa de su piloto.
Por cierto, aquí en el chat dicen, el nuevo manager de NEA es Enrico Zanarini, del grupo MSM, pero atención, atención lo que dice aquí, estará bajo la supervisión de Pernat desde la distancia, o sea que se va pero controlando la situación, ¿eh? O sea, ojo, lo que dice aquí Delmo, que Mejor. esto me ha molado, me ha molado, sí, sí, me ha molado. Lo que pasa es que si Merlos ha dicho que menudo pájaro, no creo que Carlos se lleve muy bien con él. Bueno, yo le deseo lo mejor a todos y a Ya, Marcelini, pero por Merlos supuesto. ha sido en plan, es como si digo yo, qué pajarra con Manolo, ¿sabes? En No lo plan, sé, ¿sabes? vale, Ha me sido en plan imagino, me proyectivo, imagino. ¿vale? Oye, Pero desde Manolo, luego, una frase como esta de Merlos me haría separarme de la persona, a mí seguro. Vale. qué bueno, qué bueno. Oye, Manolo, te he oído hablar sobre compromiso para el año que viene. Sé que has estado comiendo, no sé si ayer o hoy, creo que ha sido hoy, con un sponsor o algo. Sí, Y me ha llegado, no, me lo has dicho tú, me lo has dicho tú antes, que no vais a correr el SBK, o sea, le dais portazo a la Federación Española y os sí, vais a Dorna al Junior, al FIM Junior, ¿os vais? sí, 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 sí. Vaya salto, ¿no? Sí, bueno, es un salto que de alguna manera cualquier equipo que tenga ganas de progresar tiene que hacer, ¿vale? No quiere decir eso que tengas posibilidad de acceso al campeonato del mundo, pero te lo facilita, porque hay, evidentemente, no tanto como equipos, pero pilotos sí, ¿vale? Nosotros tenemos un piloto que es un piloto que tiene futuro, que es Pablo Olivares, que ha estado subcampeón con nosotros el año pasado, y deseábamos de todas que tuviera un camino. Él ya tiene 16 años, ya no es un niño de 13, y por lo tanto la edad para poder acceder al Mundial ya está a tiro. Es decir, ya podría en el 2026. Y entonces ahora está inscrito en Moto3 para hacerlo en el MotoGP Junior, ¿vale? Y con el equipo Boe Junior Team, ¿vale? En realidad es el equipo QRG. Y también tenemos otro piloto en la TAL, en la Honda. Entonces, queremos tener alguno más, estamos trabajando en ello, ¿no? Pero hemos dejado el ESBK porque se ha tomado una decisión por parte de la federación con la que no estamos de acuerdo, pero que no estamos de acuerdo en una cuestión ética, absolutamente ética. Es decir, nosotros estábamos trabajando con motos de Beon, 3 motos de Beon, teníamos cuatro motos de Beon, que las compramos para hacer el campeonato que había en Sí. el SBK con estas motos, ¿no? Aquí estuvo Raúl de Beón explicando la situación y tal y cual. Y por lo tanto, ¿por qué estas motos? Porque estas motos eran motos de competición, realmente de competición. No eran motos como muchos pilotos rechazan y nosotros también como equipo, es decir, las motos de calle. Motos de calle que están arregladitas con un poquito de amortiguador no sé qué y un escape no sé cuántos y a la calle. Nosotros estábamos trabajando con una moto de competición 100%, motores de serie, pero chasis de competición. Y lógicamente hemos comprado 3 motos este año, 3, ¿vale? Y una que teníamos el año pasado. Y de pronto se ha encargado la de categoría. Con lo cual, tú has hecho una inversión que no tiene salida, no tiene amortización, porque no puedes volver a correr, porque la copa ha desaparecido, y tampoco las puedes vender, porque nadie las va a comprar, porque no hay copa. Claro, me parece una Eso, judiada, eso es hablando una claro. cacicada brutal, ¿eh? Una gitanada brutal Por, eso, ¿eh? por supuesto, eso no se puede hacer, no es ético, no es ético. Hay que buscar una salida a todo esto. Hay que sentarse y decir, vale, de acuerdo, pues también hay una empresa que se llama Beon, que la está construyendo aquí al lado en Martorellas, es impecable y bonita, y está vendiendo motos en Italia y en Francia, porque en Italia sí hacen la Copa Beon el año que viene. Entonces, es poner freno, no ayudar a una empresa española de motos de competición, ¿me entiendes? No. Luego también está Mir, detrás, que está en Alicante, que también se la cargan, porque dicen que vayan al campeonato regional. Pero ustedes, ¿quién son para hacer esto de pronto, sin Esto, tener en cuenta esto las, es las, las, el, las, las es- circunstancias de los equipos, ¿me entiendes o no? esto es Vamos la a ver, tendencia de bien. Dorna, Manolo. Es Dorna, el presidente de la FEDE o la gente que está en la FEDE queriendo estar en la línea de Dorna. O sea, el pensamiento es, hacemos una categoría y tal, y así nos unimos con lo otro y hay como
como más mercado, dos categorías que se pueden fusionar las motos, No, pues se han no, cargado pero a mira, lo otro. Es brutal, es no brutal. lo creo. No lo creo porque fíjate, nosotros hemos estado hablando con el director del MotoGP Junior, con Oscar Gallardo y tal, y él nos ha dicho que lógicamente ellos admiten pilotos que lo mejor que vengan de motos que no sean, unas motos que no sean como las suyas, ¿vale? Porque entonces el cambio les crea a los pilotos problemas y por lo tanto prefieren tener motos de competición. Y tampoco lo creo porque fíjate, las motos que tiene el campeonato ahora en estos momentos de SPK que va a empezar, pues son motos de calle, ¿vale? Motos de calle, no son motos de competición. Entonces, las motos que nosotros tenemos, por ejemplo, este año, Pablo estará en Moto 3, ¿vale? En la Moto 3 es una moto de mundial, ¿entiendes? De mundial. Y la lista de corredores son 32, no sé, o 28, no recuerdo muy bien. Hay 5 españoles nada más. Hay gente de Japón, hay gente de Australia, hay Sí, gente sí, claro. de Vietnam, hay gente de todas partes del mundo. Por lo tanto, es una categoría que normalmente es o puede ser el último escalón de un piloto para acceder al mundial. Y ahí eso nos interesa porque ahí tiene futuro. Pero por cierto que Juan Carlos Cano, que el año pasado ganó la Talent, vuelve a estar en la Talent otra vez. Seguramente por edad, porque por edad, al cambiar las edades, han frenado mucho a todos los niños que venían, ¿vale? Las edades, a aumentar las edades para llegar al mundial, automáticamente han ido aumentando todas. Me parece bastante lógico. Y por lo tanto, muchos se han quedado un poco encallados, ¿no? En el caso de Cano, ganó y tiene que volver a correr la misma categoría. Bueno, Manolo, me pongo en modo estadio ahora para... Ok, pam, modo estadio. Bueno, Manolo, hora 21 de directo, vamos a hablar de Pernat, de tu equipo, de la autoridad de MotoGP. Hoy estoy un poco mosca con... pero no voy a hablar mucho, que quiero hacer vídeo de esto mañana o pasado, pero estoy un poco mosca con Gigi Daliña, ¿eh? Gigi Daliña ha hecho unas declaraciones hoy No no, lo he no, visto. no por lo de Márquez, ¿eh? No por lo de Márquez, porque ha dicho que Márquez es mejor que Márquez. No, no por eso, porque ha dicho una cosa que la quiero entender bien, porque, ¿sabes qué le han preguntado a Gigi Manolo? No. Le han preguntado oye, ¿cómo es que se van los técnicos buenos tuyos a otra marca y Ducati sigue tal y los demás no hacen nada a otra marca, ¿no? Y la contestación ha sido muy friki, tío. Ha sido, no, porque los que suben de abajo los superan. Digo, Messi, hombre, a ver, no me jodas, tío. O sea, tú tienes a Messi, a Cristiano Ronaldo en el equipo y se van a otro equipo y los que suben de la masía van a ganar a Cristiano. No me jodas, tío, eso no se lo cree nadie. O sea, he flipado cuando le han preguntado que por qué Ducati sigue dominando cuando hay técnicos de Ducati que se van a otras marcas y no hacen nada, básicamente, ¿sabes? Bueno, cuidado, que este año se puede encontrar una sorpresa con Bartolini en Yamaha. Cuidado, vamos a esperar un poquito porque este año creo que Yamaha va a estar delante. Y será Bartolini, será el número 2 de Berlín que se fue, ¿vale? Se fue porque no los dejas subir. Se fue porque no los dejas subir, ¿vale? Esto pasa mucho. En mi equipo pasaba, por ejemplo, teníamos un jefe de mecánicos que los mecánicos que llegaban a un cierto nivel, y a partir de ahí ya no podían hacer nada más, ¿vale? Es decir, tocar pistones, eso no. Solo uno, solo él. Y por lo tanto, llegaba un momento que los mecánicos que llegaban no podían progresar y tenían que marchar para progresar. Yo eso lo encuentro muy feo. A mí nunca me ha gustado. Creo que a la gente hay que darle camino todo lo que sea. Nos ha pasado acá con nosotros también, por ejemplo, cuando se nos marchó y tal y cual. Y se ha ido con Zamora y el tío ha ganado la Talent y tal, encantados de la vida. Si no hubiera sido eso, a lo mejor lo nuestro no hubiera servido para nada, ¿vale? Nuestro eslabón no hubiera servido para tener una cadena. Yo no soy de esas personas que sigan su camino y encantados de la vida. Y por lo tanto creo que la línea, yo he visto esa entrevista, la he visto, pero no la he seguido. Vamos a ver, me explico. La he visto por ahí corriendo, me he parado un momento y enseguida me he marchado. ¿Por qué? Escucha su tono de voz y te darás cuenta de ello. Y luego hablamos en privado, ¿vale? Decir en un directo que hablaremos en privado, la gente dirá, joder, dilo aquí, tío, no seas cabrón, ¿sabes? No, porque es una impresión que tú tienes, una impresión. Yo lo he dicho toda mi vida desde que estudié Derecho, soy lombrosiano, es decir, una
una expresión que pondría los pelos de punta a cualquier persona actual de estas woke y todas estas, tal cual, lombrosiano, decía, no, este es xenófobo, es no sé qué, no sé cuánto, no, no, todo, no soy todo a la vez, ¿me entiendes o no? ¿Por qué? Porque yo aprendí en primero de Derecho la teoría del hombroso y me encantó la teoría del hombroso porque tiene razón, porque yo creo que tiene razón y tener razón quiere decir que me sirve a mí en el trabajo que pueda utilizar en la vida, me sirve. Es una arma que me sirve, ¿vale? ¿Qué decía Lombroso? Lombroso decía que a un asesino se le podía reconocer por su físico. Y yo he comprobado que eso es verdad, es cierto, ¿vale? No en un 100%, habrá pobre gente que tiene cara de asesino, pero no lo es, ¿vale? Pero todos los asesinos tienen la misma expresión, la misma cara, ¿vale? Y eso en otros aspectos de la vida también sucede en otros aspectos de la vida, ¿me entiendes o no? Un arquitecto, a lo mejor tú puedes decir, este es el arquitecto, si te dedicas a eso, puede llegar un momento que tú, a hablar con una persona, ver su forma de responder, su voz, su entonación, puedes decir, este no me vale para esto, pero me vale para aquello. Tienes un tanto por ciento muy importante de posibilidades de acertar, sin duda. Ha dicho también que no está, que sabe mal que en el Pado lo critiquen por ser tan áspero, soso, tan, no sé, ¿sabes ¿Quién? qué? ¿A la línea? Sí, sí, sí. Porque yo diré lo que pienso, ¿vale? Después de lo he escuchado 10 segundos o 15. El éxito le ha superado absolutamente y no lo ha asumido de ninguna de las maneras. Me parece un hombre tímido, tremendamente tímido, al cual quizá yo tuve relación con él cero patatero, ¿vale? Estuvo en mi equipo, estaba en el equipo, venía, subía, bajaba, hacía cosas y yo decía, este tío es un antipático de cojones porque difícil es que te dé los buenos días y tal. Yo pensé, es un engreído, ¿no? Me equivoqué, es un tímido. Es un tío tímido. Y quizá por eso esa timidez le hace no permitir Yeah. o no reconocer la valía de otras personas y darles camino, ¿entiendes o no? Creo que estoy en lo cierto, creo, ¿eh? No estoy muy seguro, pero bueno, tampoco habla mucho, por lo tanto no lo había podido detectar Yeah. esto que estoy diciendo ahora. También es un momento ahora, Manolo, de... Ya falta poco para empezar los equipos a presentarse. Digo porque estos días ya se está alargando mucho la pretemporada, no hay mucho tema, porque, por ejemplo, hoy Valentino Rossi dijo en el rancho, no, esperemos que Peco Bagnaia de un 5% más. La gente ya quiere, se apuesta por Peco, no por Márquez, y no ha nombrado a Márquez, ha dicho que Ducati no son los favoritos, pero no ha dicho Marc Márquez. Está la gente buscando la noticia y no hay noticia. Lo de hoy de Gigi Dall'Igna, yo he escuchado el vídeo, dice, no, iba más rápido Martín al principio, pero apostamos porque Marc sería más rápido que Martín, ¿vale? Y tal, y creemos que será más rápido y tal, o más rápido, pero se tiene que comprobar. No, Marc es más rápido y tal. Se están haciendo titulares ya. Estamos buscando todos ya la frasecita para el titular porque tenemos ganas ya de empezar. O sea que faltan 15 días ya, chicos, para que empiece la actividad y ya tenemos tiempo de titulares conflictivos, tranquilos, tenemos tiempo de titulares porque esto va a ser duro, ¿vale? Va a ser duro este año, ¿vale? Muy bien, sí señor, estoy de acuerdo, pero yo de Rossi creo que él tendría que cuidar su palmarés, es decir, tío, que hay muy poca gente que haya hecho lo que has hecho tú, ¿vale? Que 9 títulos no los gana cualquiera. Y por lo tanto, no necesitas estar en el barro. No bajes al barro, tío. Pues va a bajar, va a estar más tiempo en el paddock este año, ¿eh? Pero lo que hace es ir en contra suya, ¿vale? Eso está en los libros. Está en los libros. Si lees los libros, cómo se comporta uno para conseguir esto y lo otro, esto a mí me gusta la gente que hace su trabajo o cumple su pasión y a partir de ese momento se queda tranquilo en la vida y no se mete con nadie, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, concreto, Sito para mí fue un ejemplo brutal, ¿vale? Yo tuve mis más, mis menos, todo lo que queráis, tal. Fue un grandísimo piloto como piloto, un grandísimo piloto, que hay mucha gente que se lo ha negado, ¿vale? Injustamente, sobre todo aquí en España. Un grandísimo piloto, de los mejores que ha tenido España. Aparte de esto, como persona, ha sido una persona absolutamente
íntegra y correcta y honesta con todo ese tipo de cosas. Jamás ha hablado mal de un piloto, jamás ha denigrado a un piloto por bueno o por malo, nunca, nunca. Y lo hacíamos en el equipo, ¿vale? Antonio y yo y los mecánicos hablábamos, mira, no sé, y hacíamos bromas. Él jamás, nunca en toda su carrera. Y eso es algo que para mí es importante en una persona, muy, muy importante. No lo he visto nunca hablar mal de un piloto. Fíjate lo que te digo, ¿vale? Ya. Lo he dicho muchas veces, ¿vale? Pero lo repito porque me parece que ha sido mucha gente injusta y jamás, jamás ha dicho a un piloto, es que en el box no nos ha dicho jamás, es que la moto de aquel corre más que la mía. Nunca, en el box, dentro del box. Y no hay ninguna declaración pública suya que se le pueda leer algo así. Y esto es de agradecer, haber convivido con una persona así. Te enseña. Bueno, Manolo, por cierto, no sé si mañana o pasado, mañana no creo, porque baja mi encargado, pero bajo a Terrassa, allí a Terrassa. ¿Qué hago? ¿Te llamo o qué hago? No sé. Muy bien. Bajo. ¿Te llamo? Vamos a un aperitivo. Vamos a un aperitivo. Y me llevo el móvil, ¿no? Para hacer algún vídeo, ¿no? Bueno, el móvil siempre lo llevo, pero los micros y tal, Bueno, ¿no? Llevo los micros, ¿no? como quieras, como quieras. Yo hasta el... A ti te mola hacer Hasta el... vídeos así. A mí Esta me semana mola. no tengo nada. Sí, la semana que viene no tengo nada. Ahora esos días hasta el viernes, hasta el 24, hasta el viernes. Que tengo Marcelo a Bueno, Zaragoza. O sea y que... tengo que aprovechar por si te... ¿No? ¿O no? Zaragoza. A Zaragoza me voy. No, me voy a hacer un par de unas gestiones que tengo que hacer. Luego también en Madrid, porque tenemos que firmar un contrato con un piloto madrileño y tal, pero Ah, pero todavía me refiero que no, no te vas a ir de Terrassa, ¿no? no, un año, más o menos un año tardaré. Pero te vas a ir. Dentro de un año más o menos. Sí, Te sí, vas a sí. ir a vivir a Zaragoza. A Zaragoza no, a un pueblo de Teruel. Hostia, ¿va en serio, Manolo, tío? ¿Sí? Habrá habitaciones libres, tranquilo, no te preocupes. Si algún día quieres venir, pues hay sitio, ¿vale? No, lo necesito, vitalmente lo necesito. Yo he cambiado de domicilio 4 o 5 veces en mi vida y siempre me ha ido muy bien. Y sé lo que necesito ahora, ¿sabes? Porque vas a ciudad, a un pueblo, a campo, montaña. Bueno, Sí, sí, campo. no, un pueblecito que está en el campo, cerca del Cañiz, muy cerca de donde nació mi padre, muy cerca. ¿Y ya lo Curioso sabe esto. David o no? ¿Ya lo sabe David? Sí, sí, claro, lo saben, sí, sí. Sí, sí. Y No le gusta a nadie, pero escucha, yo es una o sea, necesidad vital para mí. David te ha Para mí es dicho que una no lo necesidad hagas, ¿no? vital. Sí, sí, sí. David te quiere parar, ¿no? Sí, sí, pero ya lo he explicado y lo entiende perfectamente. Pero la cuestión no es tanto esa como... Está preocupado porque soy mayor, me pregunta si hay médicos en el pueblo. Pues claro. Y le he dicho, sí, hombre, es que tengo miedo que te pase algo y no esté cerca y tal. Bueno, es muy agradecer, la verdad, es muy agradecer, se lo agradezco muchísimo, pero necesito ese cambio yo, ¿vale? No hay problema, allí hay ambulatorios y tal, ¿eh? No pasa nada, la vida hay que ser valiente, tío. ¿Entiendes? Cuando necesitas algo, ¿vale? Burillo, Teruel y Luis Andorra. Ya me gustaría irme a Andorra a mí. Ya me gustaría. Hay un pueblo cerca del que me voy que se llama Andorra también. No sé. Sí, pequeñito. Busca Andorra, Teruel, y verás. Buscaré. Pero donde yo me voy no tiene nada que ver con Andorra. O sea, es el opuesto a Andorra. Es decir, Andorra son montañas y valles, no tienes ningún tipo de visibilidad, y en el pueblo que me voy ves el infinito, tío. Que siempre he sido un enamorado de eso yo. Siempre. Pero, Por eso he hecho viajes a África y al norte de África y todo eso. Por eso. pero no tiene nada que ver lo del circuito de Cañiz. O sea, el equipo para No, este cambio, ¿no? no tiene nada que ver, nada que ver. Tengo amigos en Alcañiz, una amiga en Alcañiz, muy buena, y amiga de Paco Peña también y tal, pero eso no tiene nada que ver. Vale, pues aprovecharemos este año para comer en terraza. ¿Vale? Ahí Muy bien. en el Alcampo, ¿no? ¿Alcampo es eso que vamos? ¿Es Alcampo? ¿Cuál? Cuando vamos ahí a esa cafetería es el campo, ¿no? Es el Vale. campo, ¿no? Sí, Eso. sí. Sí, al campo. Perfecto. No hay problema, tranquilo, siempre sí, tranquilo, perfecto. Además, como ahora hace mucho frío,
tengo que recorrer menos camino que ir a Terrassa con la moto, porque yo me muevo con la moto, ¿entiendes? No, hoy he ido con el coche, pero lo uso muy poco, tío. Ya, ya, ya. Bueno, Manolo, pues nada, enviamos un mensaje fuerte a Carlos Pernat desde aquí. Carlos, un abrazo fuerte a fondo, tío, que este podcast es bueno y que te podemos ver ahí en los boxes ahí dando caña siempre a la prensa, a todo el mundo allí. Así que nada, bueno, Manolo, gracias como siempre, eres un grande, tío, y estos vídeos son brutales contigo, tío. La gente, Gracias. yo siempre le digo al Gersuari, al Jaime, a Jaime le digo, oye, tío, hablar cosas porque la gente ahora habéis hecho un cambio de papel a digital, ¿no? Y si no habéis pasado vosotros a lo digital, que tú lo has hecho con el canal, pues la gente que sube y solo ve lo digital, es como que hay un corte, ¿no? ¿Sabes? En la historia, ¿no? Como que, ¿sabes? Entonces es muy importante que vosotros estéis en los canales. Ahora mucha gente, estoy viendo muchos podcasts de gente, ¿no? Que está haciendo, y la gente está flipando, ¿no? Sí, Que sí. conociendo a la gente, o sea que es muy bueno que tú, Jaime, la gente que ha estado siempre en el paddock, estéis en los vídeos haciendo, explicando vuestra experiencia porque no se puede Claro, porque permitir tú que se fíjate, separe de... Sí, claro, tú fíjate que el tema que nosotros hemos vivido durante nuestra juventud, nuestra madurez y tal, en la cual tu medio de comunicación, antes incluso de que saliera la televisión, tu medio de comunicación eran unos papeles que vendían en una esquina, que tenías que ir andando hasta allí a ver si habían llegado, y luego llevar toda tu casa y tal, y luego los papeles servían para envolver bocadillos y cosas de estas. ¿Entiendes o no? De esto hemos pasado algo que la prensa o la gente que ha trabajado para este tipo de medios, la mayoría, en un 90%, no admiten. Y es que nos podamos comunicar directamente y formar de otras cosas que conocemos en la vida con una enorme capacidad de libertad de expresión. Cualquier persona puede hoy en día comunicarse con cualquier persona y comentarle lo que le parecen las cosas. Y eso es una riqueza brutal para la humanidad, es una tremenda riqueza, ¿vale? Porque la comunicación es lo más importante que existe. Yo sí me he negado siempre a reconocer la importancia del mantenimiento de las lenguas que mueren, porque han muerto miles de lenguas en la humanidad, miles de lenguas han muerto, y poco a poco se van imponiendo 4 o 5 lenguas que serán las que perdurarán el tiempo que duró la humanidad. ¿Por qué? Porque tienen capacidad de comunicación. Es decir, a mí, por ejemplo, siempre he defendido el hecho de decir, yo hubiera sido una mejor persona y más capaz y con más conocimiento si yo hubiera podido ir a Japón y haber hablado con ellos, me hubieran explicado su forma de vivir tal, y no tener que hablar con ellos con movimientos de cabeza, ¿me entiendes o no? Porque ni ellos hablaban el español ni yo hablaba japonés y ellos muy difícilmente el inglés. Entonces, esto que estamos haciendo ahora es una forma de comunicación impensable hace 10 años y que hay que defender por encima de todo porque es la evolución de la humanidad. La humanidad evoluciona gracias a la comunicación y a la crítica. Por lo tanto, bueno, esto hay que defender la muerte. Manolo, quiero despedir el programa de una manera especial hoy, ¿vale? Especial. ¿Tienes prisa, Manolo? ¿Tienes 3 minutos? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Decía Si tienes qué? prisa. Quiero despedir el vídeo de una manera Sí. especial hoy. No. ¿Tienes 3 minutos? Vale. Tres. 3 minutos Sí. 50. Vale. Sí. Quiero despedir el Sí. vídeo poniendo la canción de Márquez, ¿vale? ¿La puedo poner contigo? Ah, muy bien. Vale, vale, vale. ¿Sí? Estupendo. ¿La pongo? Quiero ver cómo Sí. reaccionas a la,